Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Radio Moderna, Radio Papá. Siempre con la Verdad, programa número 20, 26 de junio del año 2017. Casi terminando el mes, casi terminando medio año. Medio año empieza, bueno, el último semestre del presente año y el año se ha ido prácticamente corriendo. Y corriendo también están las denuncias que cada día, bueno, cada fin de semana pues escuchamos en los reportajes que nos dan los medios de comunicación de fin de semana. Pero quiero primero que estas primeras palabras sean de condolencia para con las familias de los 4 jóvenes peruanos muertos en el incendio que aún continúa en la Galería Nicolini. Ya van más de 100 horas, a ver, son 4:30, 100 horas y media prácticamente de que los bomberos están trabajando allí. El incendio no se puede, bueno, se ha controlado, se ha confinado, pero no se ha podido reducir. Todavía hay varios puestos que parece que no han podido ser abiertos. En realidad esta galería pues era una trampa mortal, como muchos locales comerciales, como muchos locales que se encuentran a nivel nacional. Fundamentalmente en Lima, que es donde más abundan, porque la mayoría pues piensa que en Lima es el boom del trabajo. La mayoría a nivel nacional se viene a Lima a trabajar, y en Lima, en estas galerías, en Gamarra fundamentalmente, donde se ha manifestado pues que existen este tipo de locales, ¿no? No se ha manifestado. Todos conocemos abiertamente que existen este tipo de locales, a los cuales concurrimos, o sea, somos corresponsables de una irresponsabilidad que no tiene nombre, y que, bueno, ha costado las vidas de 4 jóvenes peruanos que, bueno, si bien es cierto no han sido encontrados, han sido dados por desaparecidos, pero nadie con 5 sentidos pues puede creer que luego de 100 horas pueden estar ahí sin haberse asfixiado. Lamentablemente, las condolencias a las familias, pero también estas primeras palabras son de homenaje, un nuevo homenaje para los 900 bomberos voluntarios, 900 personas que son héroes del nuevo siglo, sin logística, sin mangueras, sin agua, fundamentalmente, nos salvan una y otra vez de tanta corrupción e informalidad que son la principal causa de la desgracia en el Perú. Como repito, ya llevan 100 horas trabajando allí, son 900 personas, 900 bomberos que han estado turnándose para poder apagar el fuego en estos últimos 4 días prácticamente, y que nuestro homenaje va hacia ellos. Y este homenaje, bueno, es también una llamada de atención, una nueva llamada de atención al gobierno y al Estado en general, porque no hacemos lo debido para poder tener una guardia de seguridad o de prevención o de ataque, en este caso como solo bomberos voluntarios, dicho sea de paso, que nos están salvando cada vez de una desgracia mayor. Esta vez han sido 4 personas. La vez pasada, uno de los últimos incendios, grandes incendios también, costó la vida a bomberos, ¿no? A 3 bomberos, si no mal no recuerdo. Entonces, ellos se encuentran prácticamente a expensas de estas lamentables sucesos. Y bueno, y se ha visto a los bomberos, no solamente, como dije, sin agua, sin los pertrechos necesarios. Unos estuvieron sin botas y las botas del caso. Y yo les digo, soy testigo de excepción de ello. Porque yo tengo 2 hermanos bomberos, 2 hermanos que tienen ya años en el cuerpo de bomberos y voluntarios, y ellos prácticamente, felizmente, bueno, tienen sus recursos de su propio bolsillo, prácticamente adquieren el uniforme, el material necesario para poder ellos combatir y atender estas emergencias. Y así como ellos hay muchos bomberos que de su bolsillo ponen. Pero así no es el tema, pues, ¿no? El Estado tiene que dar las garantías, por lo menos los pertrechos y los uniformes. No tenían ni zapatos ni botas. Hemos visto ayer en una fotografía que salió donde uno de los bomberos estaba con sayonara, con el laps, porque no tenía pues las botas. Y muchas de las botas, porque les digo, soy testigo de excepción de amigos y mis hermanos fundamentalmente, ¿no? Que a veces están con hueco. O sea, ¿para qué les sirve la bota si al final se va a llenar la bota de agua? O sea, y además no solamente es protección, sino para evitar el agua, sino protección para cualquier clavo, fierro o el mismo fuego que puedan estar pisando.
Y eso es una cuestión caliente, hirviendo. Entonces, llamada de atención, jalón de orejas nuevamente pues para el gobierno que pese a lo que han hecho últimamente, ¿no? Estuvo la primera dama, la esposa del presidente Kuczynski, haciendo una jornada, ¿no? de recolección de fondos juntamente con Guerrero, el futbolista Guerrero, pero parece que no ha sido suficiente porque vemos pues que todavía a los bomberos les falta mucho por tener para poder atender justamente estas emergencias, que no solamente fuego, hay muchas cosas por atender. Hemos tenido hace poco pues las inclemencias del fenómeno costero, ¿no? Donde los bomberos han ido también a atender esas inclemencias en algunos casos, pero tampoco han podido darse abasto para poder disponer del material necesario. Por esta razón también estas primeras palabras no solamente son de condolencia, no solamente son de homenaje, son también de indignación para con tanta autoridad corrupta y tanto peruano informal que solo quieren ganar dinero a la mala, sin pensar en que la gran mayoría de compatriotas queremos verdaderamente un Perú grande, desarrollado y de diario progreso para todos. No puede ser en realidad la informalidad. Ayer y anteayer hemos estado viendo cómo debatían si la municipalidad tenía un funcionario corrupto, que al parecer, bueno, no es funcionario de acuerdo a todo lo que se ha visto, no es un trabajador más, pero más allá de quién sea este personaje que ha estado pretendiendo cobrar 50.000 soles por la licencia justamente esta galería Nicolini, el dirigente pues de estos comerciantes, no entendían de que el tema no pasa por hacer la trampita, porque justamente ellos son las víctimas finalmente. Se han visto cómo se ha perdido tanta cantidad de material, que debe ser millones de dólares en pérdidas materiales que han tenido estos comerciantes, aparte de las 4 vidas, que ya es una cuestión que no tiene precio. Robert, dígame. Una consulta. Usted tiene familiares ahí entre los bomberos. Yo me pregunto, y esto viene de atrás, sí. Incluso del último desastre con esos bomberos que fallecieron lamentablemente, y dijeron, hasta PPK dijo que iba a solucionar el tema, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿por qué tienen que ser voluntarios? ¿Cuál es el problema de que no lo sean? Bueno, hemos visto que acá un poco es el tema de educación en el Perú. En otros países los bomberos son rentados, pero el concepto de valores es distinto. Entonces acá si fueran rentados, se especula de que serían unos funcionarios más, un empleado público más, y que tendría todas las anomalías, todo ese cáncer de corrupción. Pero con esa lógica se especula. No tendríamos policías con esa lógica, ni tampoco Fuerzas Armadas. Por esa razón se dice que mucho de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están también involucrados en temas de corrupción, y vemos pues cómo no se maneja, no tenemos una buena Policía Nacional, tenemos policías que están involucrados en muchos casos delictivos. Ahora, ¿no? Entonces, eso es un problema, y bueno, los mismos bomberos consideran que ellos sí deben ser voluntarios. Ha habido una suerte de consulta, pues, y que creen ellos que sí deben ser voluntarios, pero tiene que atenderse con los pertrechos, con el material necesario para que ellos puedan responder a un acto de voluntariado para poder responder a estas necesidades, ¿no? Pienso que de repente rentados pudieran incluso hacer un mejor trabajo, porque como dice usted, no tendrían pues mangueras agujereadas, o de repente tener que apagar el fuego en sandalias o con equipamiento que ya no les sirve, claro, con zapatos que no les quedan, etcétera, pero etcétera. Si no hay recursos justamente para eso, ¿de dónde se va a sacar recursos para pagarle a los bomberos? ¿No? O sea, estaríamos peor todavía. Entonces los bomberos ponen de la suya para poder atender, por lo menos de su pasaje, para poder ir a su cuartel y ir al incendio cuando se les requiere. Si no pusieran de ellos de su bolsillo, no estaríamos pues con 900 personas que han atendido, por ejemplo, esta última emergencia. Entonces, si se les renta, tendríamos que a lo mejor estarían haciendo huelgas, estarían pues reclamando, etcétera. O sea, ¿dónde está lo malo de la huelga? Si tienen que hacer huelga, se supone que es por algún razonamiento específico, y hay que atender esas medidas. Así es. Pero en tanto sean voluntarios, los políticos, y hemos visto el ejemplo reciente de PPK, su esposo y todo, prometen cosas y luego se zurran en eso que prometen. Lamentablemente ese es el problema de la corrupción justamente que estamos mencionando, y la informalidad. La informalidad no solamente es el hecho de no tener una licencia, la informalidad es actuar sin la planificación del caso.
Este gobierno de PPK que anunció entrar con un gabinete de lujo, ser un gobierno de lujo, ha demostrado no tener absolutamente ningún plan de desarrollo, ninguna planificación. Es un desastre. Es un desastre. En las encuestas ahí lo dicen. Ayer hemos leído encuestas donde tanto la ciudadanía considera que ni PPK, ni mucho menos la señora Keiko, que también planifica, que supuestamente estaba en segundo lugar para poder ascender al gobierno, tampoco tenía nada estructurado. Claro, o sea, y ya siendo un gobierno desastroso, la señora Keiko lo petardea. Exactamente, o sea, no hay absolutamente nada organizado acá. No tenemos, ni siquiera el acuerdo nacional es aceptado ni cumplido por las partes que han suscrito. Y el petardeo no es el único problema de este gobierno débil y desastroso, Exacto. sino la corrupción. Por eso el tema de la corrupción va de la mano con la informalidad. Ese es un problema que tenemos los peruanos desde la educación que recibimos desde que nacemos. Desde que nacemos estamos con ese problema. En el colegio recibimos instrucción, pero no recibimos educación de valores. Y estamos como estamos porque así nos han hecho crecer. Y así nos han hecho creer que es la democracia que nosotros estamos viviendo, que lamentablemente es una democracia endeble, que en cualquier momento con un soplo se va al demonio. Porque acá estamos prácticamente al borde de que esto ocurra, acá en el Perú. Estamos fregados. Estamos verdaderamente fregados. ¿Esto cómo se va a solucionar? ¿Esto cuándo se va a acabar? Bueno, ese es el otro problema que tenemos, porque si bien todos estamos indignados, lamentablemente la falta de organización, la falta de instituciones que puedan organizar a la población, hacen que esta indignación no se organice, valga la redundancia, y pueda hacer una respuesta pública al gobierno de turno. Así es. Lamentablemente es así. Ahora, Entonces, Keiko, PPK, la corrupción, la informalidad y lo que usted dice es cierto. Y frente a eso, un pueblo totalmente desorganizado. es por la falta de educación. Entonces, lamentablemente, pueblo que no es educado tiende a que no responda, no se dé cuenta. Por ejemplo, hemos visto pues como estos muchachos acepten trabajar en condiciones infrahumanas, encerrados, prácticamente secuestrados. Increíble. ¿No? ¿Y por qué? Porque no tenían los recursos y bueno, lo consideran algo normal, porque ellos hasta último momento, se ha visto en los audios que han estado prácticamente riéndose o jugando como si fuera algo divertido o un chiste lo que estaba ahí pasando. Claro. Cuando se han dado cuenta de la emergencia, ya han tomado otro tipo de actitud, han reaccionado. Pero no les servía de nada. Pero ya, pues no les servía de nada, pero el tema está en por qué aceptaban estar ahí. Aceptaban porque el sistema a lo mejor los obligaba a tener lamentablemente ese único trabajo que podían tener. Ahora, el tipo de trabajo era un trabajo también deshonesto. Es un ¿no? trabajo deshonesto, es un trabajo esclavizante, o sea, hay delitos por todas partes que merecen, pues, si hubiera acá pena de muerte, acá francamente que estos señores hace rato que lo hubiesen, espero, bueno, que le den la pena máxima a estos responsables de la muerte de estos muchachos, pero en otros países estoy seguro que donde hay pena de muerte, eso es la sanción que se les daría, ¿no? Claro. Y bueno, y por eso también estas palabras también son de rechazo, pues, de indignación, como le digo, a la autoridad corrupta, a tanto Perón informal, pero también palabras de rechazo al capitalismo salvaje, porque esto es parte de todo un sistema, ¿no? Que parece imparable y que promueve evidentes formas de esclavitud, que ya vemos lejana, a veces vemos como parece mitos, una cuestión muy lejana en reportajes que nos pasan de esclavitud en otras regiones, en otros continentes, pero acá en el Perú sucede. Claro. Lo hemos visto, ojalá. La minería informal, por exactamente, iba a ver el tema de la minería y aquí en Madre de Dios. Claro. En Madre de Y Dios nadie se escandaliza. Y eso no existe de ayer, eso existe de siempre. No sé si ahora que venga el Papa, o en enero que venga el Papa y que va a visitar Madre de Dios, ponga ese dedo sobre esa llaga. Porque en realidad, pues allí la esclavitud es escandalosa. Y acá le hemos visto por una cuestión de si no fuera por el accidente, no es que no nos demos cuenta, no reaccionamos a una realidad. Robert, Todos nos damos cuenta. pasa también en Lima. Yo me he enterado hoy día que han detenido a 2 o 3 personas en el Parque Kennedy de Miraflores, hoy día o ayer, pero la información la escuché el día de hoy. ¿Y qué era? ¿Cuál era el trabajo de esta gente deshonesta, delincuencial, que se encargaban de poner chicos de entre 6 y 8 años para que mendiguen, para que pidan dinero, para que estén allí buscando algún mendrugo, que después ellos, los grandazos, esos se los quitan a estas criaturas, o sea, usan a estas criaturas? Esa es una forma de esclavitud. Así es, y la policía lo sabe, y la policía conoce esa situación. Y me acuerdo hace años que hubo un niño que estaba en esa situación. Y bueno, lo llevé a la comisaría, a la comisaría del sector,
y me dijo el comisario, me dijo, ¿para qué se preocupa usted tanto? Porque ¿qué pasaba? Que este niño, además de estar vendiendo, había robado o había intentado robar a una persona. Ajá. Entonces, como era, bueno, lo logramos agarrar al niño, pero que era un niño, tendría pues 10 años, 12 años, bastante enano para su edad, pero bueno, lo llevamos a la comisaría. Y en la comisaría el comisario me dice, ¿para qué me preocupo tanto si al final el niño dice que su papá vive en los barracones? Su papá no tiene familia, no tiene a nadie, el papá seguro es un delincuente, mejor vamos a esperar que se calme todo y lo vamos a dejar ir porque aquí no pasa nada. Entonces, la policía conoce la situación, claro. Los políticos conocen la situación, el Ministerio de Trabajo conoce la situación, el Ministerio de todo el mundo conoce la situación, pero lamentablemente, bueno, se supone que estamos viviendo en el mejor de los mundos, estamos pues con una economía boyante, como nos han puesto pues una buena, supuestamente, ¿no? Un buen sistema económico que rinde las expectativas de la población y que aquí no pasa nada. Entonces esa parte se pone debajo de la alfombra y nosotros seguimos viviendo encima como que aquí no pasa nada. Ahora, uno dice, porque siente que esto no se arregla, dice revolución, pero hasta la revolución se tiene que hacer con un pueblo organizado. Exactamente. Y con liderazgos. Planificados. Y no hay liderazgos. Por eso no hay reunión. Entonces tratan de mandar, pues, qué sé yo, como le llaman, cortinas de humo, ¿no? Porque se dice hasta que estos incendios son cortinas de humo en favor del gobierno. No sé, yo tengo en la editorial que vamos a dar lectura dentro de un rato, tengo también mi posición respecto a esas cortinas de humo. Pero en realidad, pues, todo es un caos, todo es aquí. Vamos a hacer una pausa para continuar en el siguiente bloque tratando sobre este mismo tema. Una pausa y retornamos. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá, programa número 20. Y conversábamos sobre pues lamentable incendio que hasta ahora no culmina, no termina de apagarse, más de 100 horas que los bomberos, más de 900 efectivos voluntarios que están allí trabajando en la Galería Nicolini. Conversábamos y comentábamos pues de nuestra posición respecto de esto, no solamente las condolencias, los homenajes a los bomberos, la indignación que todo prácticamente el Perú está imbuido, sino también las de rechazo. Y rechazo también porque aquí hay una esclavitud, como mencionaba en el primer bloque, una esclavitud que no solo se manifiesta en el secuestro de las personas para obligarlas a trabajar, sino en otras formas de contratación legal sustentadas por el libre mercado. Acá tenemos muchas formas de contratación que prácticamente son un atentado a esos muertos por las 8 horas de trabajo que lucharon tanto, ¿no? Que prácticamente, como escuchaba ayer a otros amigos, pues prácticamente se volverían a morir estos mártires de las 8 horas porque no se cumple aquí en el Perú. Son muchas horas que trabaja mucha gente, son condiciones infrahumanas, son abusos prácticamente del libre mercado, porque se dice pues que el libre mercado no debe regularse nada y todo debe dejarse pues al libre albedrío del libre mercado, y ello no es así. Estamos viendo la situación acá cómo está lamentablemente surgiendo. Además está decir que en el Perú esta forma de esclavitud legal se consolidó pues en la última década del siglo XX, exactamente con Alberto Fujimori, quien, aprovechándose pues de una situación lamentable que había dejado el gobierno de Alan García, con una crisis económica terrible, pues, ¿no? Estábamos pues con una moneda que no servía para nada, donde los partidos políticos habían perdido toda credibilidad, el Congreso era un caos. Era tal vez, no sé si igual o peor que ahora, porque este Congreso prácticamente, cada Congreso que entra se prácticamente pareciera que hace un esfuerzo por ser peor. Pero bueno, en ese tiempo pues estábamos viviendo uno de las crisis más importantes o más dramáticas de la historia del Perú. Y entonces llegó este señor Fujimori, hizo lo que no dijo que iba a hacer, porque el que dijo que iba a hacer lo que finalmente hizo respecto del tema económico había sido el señor Vargas Llosa, que perdió la elección por eso. Finalmente pues entró pues un ministro, Hurtado Miller, quien pues nos dio pues nos dijo que Dios nos coja confesados, algo así como decía el popular Camotillo el Tinterillo, ¿no? Tulio Loza. Dijo que Dios nos ayude, pero eso lo dijo un poco en el tono de que lo decía pues Camotillo, ¿no? Y justamente lo quería decir en ese tono irónico, ¿no? Que Dios nos coja confesados, que Dios nos ayude, porque en realidad lo que hizo no solamente fue
darnos una bocanada de aire en ese momento, sino hoy día estamos recibiendo prácticamente las consecuencias de esa lamentable decisión, que fue una salida el remedio fue peor que la enfermedad, definitivamente. Entonces el milagro económico que anunció Hurtado Miller en ese entonces, estamos hablando como ministro de Alberto Fujimori el año 1990, agosto, si mal no recuerdo, hoy está cobrando impunemente 4 peruanos muertos más. Eso es lo que las consecuencias de esta situación de libre mercado que se nos ha impuesto. Pero yendo a responsables concretos del incendio, que repetimos aún no termina por dominarse, el sábado se conoció, por ejemplo, un video, ¿no?, que se evidenciaba la corrupción latente dentro de la Municipalidad de Lima, donde un funcionario, un empleado, cobraba 50.000 soles por la licencia, como ya lo hemos mencionado. Algunos han salido a decir que no es verdad, que no es funcionario, que es un empleado, un sereno inclusive, ¿no?, que está trabajando en seguridad de serenajo, pero lamentablemente pues el señor Castañeda Locio no ha salido a decir todo. Además, cuando ha ido al local uno de los días posteriores al incendio, al inicio del incendio, fue prácticamente encarado por muchos de los comerciantes y le imputaban pues la responsabilidad directa en ello, porque no solamente está que se ha dado licencia a un primer piso, sino que hay otros 3 pisos más que no tenían licencia y funcionaban. Es más, decía que estaban clausurados o que ya habían intervenido unas semanas antes, pero funcionaban como si aquí no pasara nada. Entonces, la fuerza coercitiva que la municipalidad a través del SAT, por ejemplo, lo logran hacer, porque el SAT es implacable, un poco como peor que la SUNAT, ¿no? Cobran sí o sí. Entonces, ¿por qué no se aplica la fuerza coercitiva en contra de estas gentes que hacen daño y pues han aplicado prácticamente en lo que estamos mencionando? No puede ser. Entonces, no hay una fuerza coercitiva de fiscalización y para hacer cumplir las resoluciones de la municipalidad, y ahí estamos viendo los resultados. Y por otro lado, el Ministerio de Trabajo, que tampoco sirve para nada. Llegó el ministro de Grados al lugar del incendio para indignarse como si fuera un ciudadano más, pero se supone que él debió evitar esta situación. Él no podía indignarse de algo que es también corresponsable porque él dice, su argumentación es que no tiene los recursos suficientes para tener un personal mayor o de mayor número para poder ir a atender, solamente atiende quejas, pero estas personas jamás iban a quejar. Ellos no se van a quejar, ¿por qué? Porque si no pierden el trabajo en los 20 soles diarios que ganaban, por lo menos eso les pagaban. Entonces, si se quejaban, no iban a tener ni esos 20 soles. Entonces, el ministerio para eso tiene que estar ahí. El Estado, a través, en este caso, el Ministerio de Salud, de Trabajo, tenía que verificar el cumplimiento de las normas laborales en esos sitios. Entonces, hay sitios donde el ministerio va, que debe ir a todas partes, por supuesto, ¿no? El Estado tiene que ser, pero si el ministerio sabe dónde están estos puntos, debe de manera sorpresiva, pues, caerles. Son como operativos tipo policía que caen igualito, tiene que caer. Lamentablemente no ha hecho la tarea el ministro y tiene que dar cuenta de ello. Lamentablemente que estamos de mal en peor porque PPK se va a quedar sin ministros antes del 28 de julio. Porque así como van las cosas, tiene que ir a dar cuentas el ministro del Interior de esto que está pasando. Nuevamente va Sombrío, que se salvó de una, pero parece que viene otra también, porque esta situación también de los bomberos es una cuestión en que tiene que llamarse nuevamente la atención. El ministro de Trabajo, que tiene que llamarse aquí también la atención, ¿no? Tiene que dar cuenta de lo que ha pasado allí, porque no está cumpliéndose con las normas de fiscalización. La municipalidad, por ende. En fin, vamos a ver qué sucede. La situación política está bastante movida. Finalmente, aquí no podemos dejar de mencionar a los propios comerciantes, quienes siempre buscan la informalidad para evitar pagos de impuestos, gastos operativos y otras obligaciones municipales y laborales que traen como consecuencia las desgracias que hoy estamos lamentando. Entonces, acá tenemos que esperar, pues, que una vez que culmine, pues, de apagarse el incendio totalmente, ¿no?, que pueda entrar la policía, que pueda entrar la fiscalía y que determine responsables de verdad, ¿no? Y que el Poder Judicial pues sentencie y sancione como debe sancionar a los responsables. No podemos estar que la policía interviene, pone en manos de la fiscalía a los delincuentes, la fiscalía hace su tarea o a veces la hace mal, pero finalmente pone al Poder Judicial a los delincuentes y finalmente el Poder Judicial los deja libres.
O como ha pasado en el Callao, ¿no? Que el fiscal se equivoca y dejan, pues, por errores, un mal dictamen fiscal, dejan libre al gobernador del Callao, que estuvo preso y que hoy día ya ha asumido nuevamente el señor Moreno en el Callao. Eso no puede ser. Eso es indignante. Eso es indignante. Y si eso pasa en los altos niveles, pues, con los políticos de más alto grado, ¿cómo será, pues, en estos temas menores? O sea, como son muchachos de 20 años que no tienen recursos, no le importa a nadie nada, entonces seguramente no pasará nada. En fin, la esperanza nunca la perdemos y esperamos, valga la redundancia, que por fin, pues, ¿no?, alguien ponga coto, punto, o por lo menos dé el punto de partida para que esto pueda cambiar. Y mientras todo esto sucede, la situación política nacional sigue en crisis. Por ello, muchos han considerado que los incendios son promovidos, son organizados, porque en las últimas semanas hemos tenido incendios, pero no menores, hemos tenido grandes incendios, graves incendios. Este último incendio, el que estamos todavía hablando y que no se ha sofocado, es de grado 6, o sea, el máximo grado que tiene un incendio, que es calificado un incendio. Y los otros han estado por ahí. ¿Y por qué han estado pasando estos incendios? Muchos se preguntan y dicen, caramba, me recuerda a Montesinos cuando la Virgen lloraba, aparecía Cristo en un árbol. O sea, son situaciones como si fueran, pues, cortinas de humo. Y acá literalmente, pues, era una cortina de humo, es una cortina de humo, tanto incendio que supuestamente beneficia a PPK. En fin, eso lo vamos a mencionar en el editorial, no quiero dar más detalle sobre este tema. La semana pasada, justamente a raíz de eso hablábamos, ¿no? Tuvo que renunciar el ministro de Economía, de Finanzas y Torne, quien tuvo que esperar que el Congreso no le manifieste su confianza cuando él debió hacerlo al día siguiente de que saliera al aire el video que presionaba al Contralor para que apoye las adendas del contrato de Kunturwasi por el aeropuerto Chinchero. O sea, el ministro tuvo que esperar semanas, prácticamente 2 semanas, para decir hasta aquí nomás. No fue caballero de aceptar por lo menos un error, si es que no hay un delito, eso tiene que investigarse también, respecto de su actitud grabada. Bueno, el video es un audio, ¿no? Es un audio que ha sido prácticamente a escondidas se ha hecho, ilegalmente dicen. En fin, más allá de cómo se haya hecho, sí existe, pues, allí un delito flagrante o una posición flagrante negativa de parte del ministro, más aún si comprometía al propio presidente de la República. Tuvo que esperar, repito, varias semanas que el Congreso no le dé su confianza para poder salir del ministerio. Así PPK, sin mucha banca que recurrir, hace como a su primer ministro para que asuma la tarea del Ministerio de Economía en este gabinete de lujo que parece que debió hace tiempo ser cambiado. Pero este gabinete de lujo no tiene mucha vida. Vamos a una pausa y retornamos en el siguiente bloque. Y continuamos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá. Queremos agradecer en este momento el apoyo permanente de Naricitas. Naricitas, tu mejor opción en fiestas infantiles. Con ellos aprenderás con diversión y te divertirás aprendiendo. Y en horas locas, las mejores para tu quinceañero y matrimonio. Puedes comunicarte al 241-3083 o entrando a la página web www.naricitas.com o escribiendo a eventos@naricitas.com. Si quieres celebrar y que sea inolvidable, solo Naricitas te pone la diversión. Y bueno, nada divertido es lo que estamos hablando, y nada divertido es que el Contralor se siga aferrando con uñas y dientes. Ya cayó el señor, el ministro Torne, pero el Contralor sigue en el cargo y blindado por el fujimorismo. El Congreso no dice esta boca es mía. Han hecho ahí una pantomima de investigación y parece que no va a haber ningún resultado, pese a que se le ha mencionado el hecho de que ha hecho negocios irregulares, no solamente con vehículos, no solamente con inmuebles del Estado inclusive, que estaban en subasta en el caso de Arequipa, no solamente por el título fraudulento que según un rector de Arequipa ha mencionado respecto a su título profesional. Ahora el Contralor sale a atacar, dicen que no hay mejor defensa que un buen ataque, pues esto parece ser el lema del Contralor, quien ha aparecido con una denuncia contra la ministra de Educación Martans, a quien la compromete en la supuesta compra irregular de computadoras en el tiempo de su antecesor Saavedra, que dicho sea de paso fue el primer ministro de este gobierno que tuvo que dejar el cargo de manera abrupta. Anoche se publicó un reportaje en televisión por el cual se concluía que así renuncie el Contralor, la corrupción seguiría en el principal ente de control nacional. Entonces, ¿qué hacer?
¿Para qué sirve la Contraloría si tenemos ahí prácticamente un ente que no sirve para nada y que en todo caso estaría pues arreglando con los diferentes funcionarios para no sentar las denuncias correspondientes, o para en todo caso podría suponerse también estaría hasta extorsionándolos para decir, bueno, si quieres, ¿cómo es esto, no? Para no sacar una denuncia adelante. Por otro lado, la interpelación de Basombrío, ya lo hemos mencionado, como ministro del Interior parece que solo quedó en eso. Vamos a ver qué nos espera en los próximos días. Lo que sí preocupa es que nuevamente PPK saliera a anunciar el posible indulto al delincuente Fujimori. Cree que soltando al dictador tendría el apoyo de Keiko y su bancada parlamentaria. Craso error. PPK parece que está acabando aquí su tumba, no hay nada que hacer. Peor aún, originará una crisis social que con toda seguridad generará la renuncia a la presidencia de la República, si es que no a su vacancia más temprano que tarde. Y a propósito de esto, para el día 7 de julio, diversas organizaciones se están convocando a una movilización aquí en Lima. Debe ser seguramente en las principales ciudades a nivel nacional, pero por lo pronto el 7 de julio aquí en Lima hay una movilización en horas de la tarde justamente contra el indulto, o el posible, o el anunciado, o el inminente indulto de PPK en favor de el ex dictador Alberto Fujimori. Y ya se sabe que el indulto pues es un acto inconstitucional para el caso del dictador, toda vez que ha sido sentenciado por algunos delitos, no solamente que la Constitución nuestra lo prohíbe, las normas internas, sino también los convenios internacionales a los cuales estamos suscritos. Entonces, ojo, porque hay delitos de lesa humanidad por los cuales tiene que pagar el señor Alberto Fujimori. Y al tener esta posición, no lo hacemos con el fin de un acto de venganza, ¿no, señores? La sentencia o la sanción en general para una persona tiene dos objetivos. Primero, sancionarla justamente por haber cometido, y además ser ejemplarizadora. Llamarle la atención al delincuente y que para que no lo vuelva a hacer, y va a cumplir con tal sanción. Pero también ejemplarizadora para que la sociedad sepa de que si comete delitos como el que el determinado delincuente cometió, va a también ser pasivo de la misma sanción. Entonces, si liberamos a delincuentes como el señor Fujimori, ¿no?, que está viviendo en una cárcel dorada, dicho sea de paso, entonces, pues, ¿qué le estamos esperando para que los señores Humala, Alan García, Toledo, etcétera, se rían acá de la justicia? Porque dirán, bueno, si lo sueltan a él, me van a soltar a mí. ¿Y qué estarán viendo nosotros, todos los que estamos debajo de este nivel de gobierno a nivel nacional, ¿no? Los ciudadanos comunes y corrientes, o los que tienen algún cargo público de menor jerarquía, dirán, bueno, si al más grandazo lo perdonan, a mí, que yo me he robado una limosna o una manzana, pues me dejarán pues también libre. Entonces no puede ser. La sanción tiene que ser ejemplarizadora, no solamente para el personaje que cometió el delito, sino para la sociedad en su conjunto. Y esto tiene que cumplirse. No puede ser tan incapaz y torpe PPK en realidad. Creo que todo esto estuvo maquiavélicamente, montesinistamente, decía yo, pensando que sucediera así, si es que no ganaba Keiko la presidencia. Y aquí otro tema también, los medios de comunicación parece que se han puesto de acuerdo, porque la mayoría de medios he visto que están como dándole vueltas al tema, como tratando de lavarle el cerebro a la gente, porque en las portadas ponen que el indulto ya, que por aquí, que mejor que pasemos la página. Entonces, esas orientaciones subliminales de alguna manera pues están haciendo que finalmente en las encuestas aparezcan que si es que no son trabajadas las encuestas o arregladas, que aparezcan que la población en un 51% quiere el indulto, que está de acuerdo, que estaría de acuerdo, cosa que uno camina en la calle pues es totalmente falso. Los que caminamos en la calle y estamos todos los días conjuntamente con vecinos y gente pues de la población, sabemos que esto no es así. Y no queremos pues que se llegue a ninguna crisis social respecto a este tema. Y la encuesta ayer, por ejemplo, en La República, ¿no?, donde dice que hasta PPK ha crecido. O sea que le estarían dando la posibilidad a PPK de decir, bueno, si tú has anunciado el estudiar el indulto, ya has crecido 2 puntos, lo ha llevado a 38, entonces, ¿qué sería pues si tú lo sueltas? Estarías en 60, cosa más falsa. Eso jamás va a ocurrir. PPK, sin necesidad de que Keiko lo petardee, él se dispara a los pies. Francamente que no sé pues qué está esperando, quién está detrás de todo esto. En fin,
La misma encuesta también, bueno, da similar aprobación, 39% a Keiko Fujimori, pero esta aprobación es sin conocerse de que en las agendas de Marcelo Odebrecht, que el día viernes o sábado salió a la luz, aparece el nombre de Keiko como recibiendo 500, no se sabe qué, 500 qué, están especulando sobre qué cosa habría recibido Keiko Fujimori de parte de Odebrecht, ¿no? Quien ha anunciado que sí apoyó a la APRA, a todos los partidos, ¿no? Alan García dice que AG no es Alan García, pero así como negó él, hoy Keiko también negó que haberse reunido, haber recibido algo de Odebrecht, pero ya en las agendas de ellos, de este señor Marcelo Odebrecht, que está preso en Brasil, no puede negar el hecho de que su nombre aparezca allí textualmente, Keiko. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. En fin, para darle paso, bueno, al tema de la editorial que hemos redactado para esta semana, no quiero terminar estos comentarios, pues, ¿no?, sin mencionar un tema puntual. El AMPE, o la AMPE, perdón, la Asociación Nacional la Asociación de Municipalidades del Perú, ha emitido ayer un pronunciamiento y lo ha publicado en los medios de comunicación, ¿no?, donde los alcaldes del Perú manifiestan y le expresan, pues, al presidente Toledo, a la lideresa Keiko Fujimori, que lidera, pues, a la bancada del Congreso de la República, que la reelección debe continuar aquí para alcaldes a nivel nacional. O sea, ellos quieren reelección, los actuales alcaldes, cuando se está viendo, pues, que la corrupción pasa por las reelecciones indefinidas, por las reelecciones que han tenido. Hay alcaldes que han tenido, por lo menos, por ejemplo, en San Miguel ha habido uno que se jacta de haber tenido 12 años de alcalde, 3 periodos, una vergüenza, pero que francamente no tiene nombre. O sea, ese señor, como muchos otros que son alcaldes por periodos y periodos, eternamente no tienen otra posibilidad de salir de su sitio, ¿no?, porque no son capaces de hacerlo, y se entornillan ahí y se aprovechan de los recursos municipales, ¿no?, del poder que tienen para, valga la redundancia, poder ser reelegidos. Y esto no solamente ocurre acá en Lima, esto ocurre a nivel nacional. Entonces, no podemos permitir ello. Las reelecciones son negativas en todos los casos. No debe haber reelección para ningún cargo público, eso siempre lo hemos manifestado y lo reafirmamos aquí. Entonces, queremos, sí, que el presidente de la República, así como le pedimos valor para no dar un indulto ilegal e inconstitucional, también valor para decirle no a cualquier intención reeleccionista de ninguna autoridad municipal o regional en el Perú. Hay más de 12 procesados que son gobernadores, otros tantos que están en similar situación, alcaldes que están cuestionados. Entonces no puede ser que tengamos nuevamente a esta misma gente con solo la posibilidad de ser candidatos a una reelección y con recursos de la municipalidad. Porque quien entra va a ser el teniente alcalde que va a suplirlo por unas semanas, pero no hay duda, pues, que van a tener el apoyo institucional de ese gobierno local o ese gobierno regional para poder ser nuevamente reelectos en el cargo de alcaldes o gobernadores. Pero fundamentalmente en el caso de alcaldes, no a la reelección, en ninguno de sus casos. Finalmente, definitivamente, pues, Dios quiera que la próxima visita del Papa que anunciamos la semana pasada como primicia y que ya está confirmada, el Papa llega el 18 de enero, va a visitar Madre de Dios, donde justamente decíamos que la esclavitud es allí pan de todos los días. Ojalá que, pues, que de alguna manera pueda resolver no resolverlo, sino llamar la atención de una manera mucho más fuerte. Aunque hay muchas cosas que el Papa, como Iglesia, no puede resolver todavía. Estamos viendo todos estos problemas de los acosos, de las violaciones, de las vejaciones de menores, de alumnos, etcétera, por parte de muchos religiosos de la Iglesia. Pero también tenemos que ser conscientes de que estamos hablando con un personaje que, más allá del liderazgo cristiano o liderazgo de una iglesia que tiene, como es la católica, tiene un liderazgo político. Y con ello esperamos que aquí, de alguna manera, ponga los puntos sobre las íes y llame la atención allí donde nosotros como Estado no podemos llegar. Además de Madre de Dios, estará en Trujillo y estará en Lima.
En fin, vamos a ver qué pasa con esta visita al Papa. Vamos a una pausa, por favor, y retornamos aquí en Siempre con la Verdad para la editorial de esta semana. Siempre con la Verdad, programa número 20, 26 de junio del año 2017. Pues en realidad, decíamos, pues estamos consternados en un día que lamentablemente muchas noticias negativas nos están anunciando. Pero creo que llegó la hora para dar lectura a la editorial de la fecha, 26 de junio del 2017, programa número 20 de Siempre con la Verdad, y hemos titulado esta editorial diciendo Montesinos inocente, Montesinos libertad. Están circulando en las redes memes donde se especulan que los incendios dantescos que vienen ocurriendo en Lima en las últimas semanas son provocados intencionalmente para distraer la atención ciudadana y salvar al desastroso gobierno de PPK. O sea, una famosa, literalmente hablando, cortina de humo. Es que esta estrategia psicosocial, que era muy común durante el tiempo del gobierno de Alberto Fujimori, cuando hasta las imágenes de la Virgen lloraban en los templos, parece que estuviera siendo utilizada nuevamente para fines políticos en favor del gobierno de turno. A la luz de la realidad política del país, considero que no. Estamos viendo que ni un psicosocial podría evitar que la población no se dé cuenta de lo muy mal que anda el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Lo último fue que el pasado viernes, durante la juramentación del primer ministro Zavala, Fernando Zavala, como ministro de Economía y Finanzas, la sonrisa que tenían todos era como si todo estuviera bien, felices de la vida, cuando no solo el crecimiento económico es crítico, sino que habían 4 muertos en pleno pavoroso incendio en la Galería Nicolini, tal como sucedió, y eso me hizo recordar pues, durante la espuria juramentación por la reelección de Alberto Fujimori en plena marcha de los 4 suyos el año 2000, y el incendio del Banco de la Nación con sus vigilantes muertos. Peor aún, si la juramentación había sido obligada por una burrada, por decirlo menos, dentro de un cúmulo de errores ilícitos y hasta poca habilidad política de los pepecausas, si es que todas estas acciones no hayan sido a propósito. Sin embargo, paralelamente, quienes sí están chinos de risa son Keiko y su bancada fujimorista en el Congreso, quienes ya se frotan las manos por hacer que el indulto a su líder, el delincuente Alberto Fujimori, sea inminente a la luz de las declaraciones propias del presidente de la República. Entonces, si los incendios son psicosociales, lo único que están logrando distraer es el contrabando que significa la decisión presidencial, al parecer ya tomada, de indultar a un delincuente de lesa humanidad, prohibido constitucionalmente, y que la indignación ciudadana no puede organizarse para evitar mayores reclamos y crisis social. Definitivamente, la mano de Vladimiro Montesinos se encuentra manejando a escondidas los hilos de todos estos títeres de una obra que bien podría titularse Los Inocentes. Liberado Fujimori, el primer inocente, como dijo, soy inocente, pronto veremos sueltos también al citado tío Vladi, que ni Keiko ni Kenji permitirán que siga preso, a Abimael Guzmán, y a todos sus ex camaradas de armas que tanta muerte trajeron aquí al Perú. Ya para qué esperar que procesen a Toledo, a Humala y a Alan García. Ya la corrupción y la delincuencia al más alto nivel parecen haber ganado. Qué pena, mi Perú. Esta ha sido la editorial titulada Montesinos inocente, Montesinos libertad, del día de hoy, en la cual pues coincidimos con muchos de los de los ciudadanos, vecinos de Lima, que hemos estado conversando en las últimas horas respecto de la situación política a nivel nacional. Si bien el señor Pedro Pablo Kuczynski se encuentra pues atado de manos contra la pared, dicen muchos, y que no tiene otra salida que dejar a su gobierno a manos del Congreso, a manos de Keiko Fujimori, quien justamente perdió las elecciones y hasta ahora no entiende que perdió las elecciones y tiene todavía la sangre en el ojo porque perdió las elecciones. No entiende pues que el presidente es Pedro Pablo Kuczynski y con su gabinete déjenlo pues que haga lo que puede hacer, pero democráticamente es lo que corresponde. Ya las instituciones, el Congreso inclusive, puede llamarle la atención para que corrija sus cosas. La ciudadanía seguramente le va a llamar la atención, como se le está llamando en varias movilizaciones respecto de las decisiones tomadas. Ya hay unas marchas, por ejemplo, por esta ley del trabajo para los jóvenes que están pretendiendo también aplicar. Entonces, hay
mecanismos democráticos y mecanismos ciudadanos, populares, que el pueblo puede recurrir para orientar hacia un mejor destino a un gobierno, en este caso el gobierno de PPK. Pero jamás el presidente de la República puede abdicar de ese mandato que le dio la ciudadanía, apoyándolo o no apoyándolo. Porque hay mucha gente, que me incluyo, votamos por el señor PPK a fin de que oriente mejor dentro de estas dos posiciones que lamentablemente el sistema nos obligó a tomar en segunda vuelta. Lamentablemente teníamos que optar por una y optamos por el señor PPK. El señor PPK tiene que cumplir con ese mandato. Repito, aunque no esté la gente apoyándolo totalmente, ya se le dio el mandato y tiene que cumplirlo hasta el 28 de julio del año 2021, si no me equivoco. Entonces, esto no puede terminar pues en una prácticamente una venta, ¿no? Una venta del poder a costa pues de este indulto presidencial, porque eso es lo que se está haciendo. El poder que está buscando PPK le está costando a la ciudadanía el perdón y olvido prácticamente de delitos de lesa humanidad que se han cometido contra el Estado y contra los ciudadanos peruanos durante una década, del año 1990 al año 2000. No solamente los delitos de lesa humanidad, sino estamos hablando de latrocinios, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de mafias enquistadas, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de un narcoestado, como muchos lo califican. Estamos hablando de aquí de un Estado fallido. Estamos hablando acá de un Estado que no ha servido a la ciudadanía, que no ha podido cumplir. Y ese Estado comenzó a funcionar así de mal, pese a que estaba muy mal en el tiempo de Alan García, estuvo peor con una dictadura. Hoy vemos las consecuencias, ya no solamente políticas, sino también económicas. Hoy vemos las consecuencias laborales para mucha gente que trabaja en condiciones de esclavo y paga con su vida esa irresponsabilidad, esa situación que se nos obligó vendiéndonos acá prácticamente gato por liebre, cebo de culebra. Entonces, esa situación tenemos que pararla. ¿Cómo lo vamos a organizar? No sé. Por lo pronto ya hay una movilización para el día 7 de julio. Pero tenemos que también no solamente la movilización, la grita ciudadana, sino también la propuesta ciudadana. La protesta va con la propuesta, si no, no sirve para nada. Entonces, tenemos que ver la manera de proponer situaciones distintas para una revolución verdaderamente dentro de las estructuras del Estado, dentro de la ciudadanía. Pero también tenemos que aprender, y eso siempre lo he dicho, que todo cambio en este caso de toda una institución, de todo un país, de toda una ciudad, pasa por el cambio de nosotros mismos. Y hay muchos que buscamos el cambio, pero no cambiamos nosotros. Me incluyo. Eso no podemos excluirnos absolutamente nadie, porque todos estamos contaminados con el mismo virus. Que unos les damos más fuerza, le hacemos la pelea, pero hay otros que no hacen la pelea y que lamentablemente caen todos los días en las garras de esa mafia, de esos tentáculos de la corrupción. Entonces tenemos que hacer la pelea en todo orden de cosas. En todo orden de cosas. Y esto que hablábamos de la reelección, de ese comunicado lamentable que ha emitido la ANPE, lamentable, vergonzoso, de buscar una reelección, es lamentable. Acá lo que nosotros proponemos, por ejemplo, cosa que no leo acá pues que de la ANPE, que se amplíe, por ejemplo, el mandato de 4 a 5 años un gobierno local, así también como un gobierno regional, como es el mandato presidencial, 5 años. Entonces, con 5 años, ya, perfecto, pueden tener, a lo mejor si es que falta tiempo. Pero las reglas de juego ya están dadas. Son 4 años, y si no pueden hacerlo en 4 años, pues, ¿para qué se meten a ser candidatos? ¿Para qué ofrecen el oro y el mono si no van a poder al final, como alcaldes o como gobernadores, cumplir lo que le ofrecieron al pueblo? ¿Para qué mienten? Entonces, esa falta de confianza es la que la población hoy día les endilga y nos endilga a todos. Por eso se aparta de la política. Por eso estamos mal. Por eso los partidos políticos, así, este fin de semana creo que hay elecciones internas en el APRA, van a haber en Acción Popular, o ya ha habido ayer elecciones en el APRA, van a haber en Acción Popular, van a haber en otros partidos que ya se están organizando a puertas de las elecciones municipales del próximo año.
también se denuncian corrupción interna. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hacerse el vivo y tener el poder por el poder, pero nadie por cambiar el país. Es el momento, tal vez, de un llamado a un verdadero acuerdo nacional, a la posibilidad de un proyecto, un verdadero proyecto nacional. Hasta ahora no sabemos cuál es el proyecto nacional. El Perú nunca ha tenido un proyecto nacional, y esa creo que es una de las desgracias de esta república que empezó en el año 1821 y que está a puertas de cumplir 200 años. Hemos pasado casi 200 años de república, de esta primera república, que es el mismo sistema pese a las 12, 13 constituciones que hemos tenido. Es el mismo sistema, es la misma república que hemos tenido, y hasta ahora no ha dado pie en bola. Ha fracasado. Por eso le llamamos muchos estados fallidos. Ha fallado. No ha servido a la ciudadanía, a la población. Esperemos, pues, repito, de que estas movilizaciones, estas organizaciones que se están tratando de forjar a nivel de la ciudadanía, del ciudadano de a pie, más allá de la línea política que tenga, de si es de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, es un peruano. Es un peruano que, así como todos, tenemos derechos, tenemos obligaciones, tenemos familias y aspiramos todos vivir bien. Porque nadie quiere acá vivir mal. Estoy seguro que si se le pregunta a cualquiera, así sea al más delincuente, digamos, del mundo, él quiere vivir bien. Pero vivamos bien, pues, sin perjudicar a nadie. Y esto es un perjuicio que lamentablemente se está forjando y como una bola de nieve está cayendo y nos está vamos a desaparecer como Estado. Lo decía Rodolfo en su programa anterior a Siempre con la Verdad. Una revolución buscaba acá. Efectivamente, necesitamos una revolución. Una revolución sin balas, hablaba un líder político ahí en la torre, que parte por la educación. Pero hoy día necesitamos más allá de ese tema que tiene que ser organizado también, porque acá nada es planificado, todo es a la diabla, a como vengan las cosas. Tiene que organizarse una buena educación. Tenemos que en este momento llamar la atención del gobierno de turno para que no siga cometiendo los errores y no cometa el grave error que puede crear una crisis nacional, social, respecto del indulto a un delincuente que está pagando por los daños que ha hecho, y hoy estamos viendo cómo 4 personas más han muerto por culpa de ese sistema económico que él implementó el año 1990. Bueno, vamos a dar ya por culminada estamos casi a las 5:30 de la tarde. Hemos prácticamente abarcado toda la hora por este motivo que nos indigna a todos y que esperamos, pues, haya sido una llamada de atención para todas las autoridades y todos los compatriotas. Porque este no es solamente un problema de autoridades, es un problema de los peruanos comprometidos y los peruanos que queremos un país mejor, un lugar donde vivir mejor con nuestras familias, con nuestros menores y con los que vendrán. Muchas gracias y estamos aquí, para terminar, vamos el próximo día lunes, vamos a estar igual a la misma hora, 4:30 de la tarde. Esperamos pues que nos hayan seguido y nos hayan entendido el mensaje que queremos para todos nuestros compatriotas. Muchas gracias y buenas tardes. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Nos encontramos la próxima semana.